doy gracias, Señor, por tu amor. No abandones la obra de tus manos. Aleluya, aleluya. Mis hermanos todos, y especialmente queridos Ramón, querida Ramona, de ahí la tradición rockera de Manuel Los Ramones. Y saludo especialmente, me lo dijo él, no son ocurrencias personales porque ya es otra generación. Bienvenidos también Karina y Luis, Santiago, tu sobrino, no sé si anda por ahí, sobrinito. Ramón Oscar Coco, quien hoy cumple años. Así que un buen regalo, la ordenación de querido Adán, y el sermón, un precio que tenés que pagar para llegar a ese momento. A todos también, Kisi, Patricia, saludo especialmente a Lucas, rector, ya nuevo rector del seminario Santo Cura de Ars de Mercedes, que ya no viene a verte, sino viene a ver a los seminaristas de la diócesis a ver si están en lo suyo. Las ovejas están desparramadas. El año pasado habías querido proclamar a toda tu gente, tu familia, tus amigos, tu misericordia y tu amor se renuevan cada mañana. La misericordia y la compasión se renuevan cada mañana, no se extinguen, no se agotan. Qué grande, Señor, es tu fidelidad. Y hoy está aquí tu familia de sangre, de Catriel, la familia diocesana y la Iglesia Universal que abraza todo esto. Es providencial que también pueda estar con nosotros y me alegro tanto. Quien te ha recibido en el seminario, Monseñor Guillermo, quien fuera pastor de la diócesis de Alto Valle, Monseñor Néstor, todos aquí, y tus hermanos diáconos, y en un rato hermanos sacerdotes también, pero todos ustedes servidores de la palabra, de la Eucaristía y de los pobres, no por ser sacerdotes han tirado la dalmática del corazón. Entre todos es una frase que escuchamos por radio y televisión estos días de una manera insistente. Entre todos renovemos la esperanza. En estos tiempos tan difíciles, con la ayuda de todos, podemos elevar la esperanza a los que más necesitan. La providencia también nos regala en estos días la colecta más por menos y lo que significa esta frase que te impulsa. Curiosamente, no es curiosamente, es así en lo ritual. Ha dicho Lucía como guía, y así lo dice el pontifical en rojo, elección del candidato, entonces parece que vengo a hacer política. ¿Qué candidato vamos a elegir? Y en esta semana turbulenta, decir elección del candidato, todo el mundo se me va a poner con los anteojos en la punta de la nariz. Sin embargo, vivimos en un sistema cristiano de elecciones, y tengan paciencia hasta que termine el sermón, porque uno va a decir, a ver, ¿a dónde va? ¿Será Tucho Fernández? ¿Será Ojea? ¿Será el de Río Gallegos? Todos podemos decir cosas, pero vamos a tu ordenación. En un contexto particular, hemos recién llamado al candidato, y al llamarlo, he dicho en la oración, lo elegimos al candidato. Candidato único, ¿qué va a ser? Hubo acuerdo, candidato único. En un contexto en el que vivimos no solo una época de cambio, sino un verdadero cambio de época. Estas elecciones ya vienen de lejos, las alternativas vienen de lejos. Basta leer a Moisés, que pone a su pueblo de frente a una alternativa. Confirma esto Josué en la asamblea de Siquem. Elijan lo que quieren. Y tantos profetas ponen ante los ojos del pueblo, que es pueblo elegido a su vez,
la vida, el bien, la muerte, el mal. Bendición o maldición implica una elección, implica un juicio, implica juzgar, implica discernir. Frente a elecciones de construcción en la paz y la unidad o destrucción, aguas tranquilas, praderas cubiertas de verdor o elegir para siempre cañadas oscuras. Sí, en todo cristiano, en medio del mundo, se presenta un sistema de elecciones electoral, porque somos obedientes a aquel primer mandato de un vamos por todo evangélico. Yo he recibido todo el poder en el cielo y en la tierra, vayan a todas las naciones, enseñen todo lo que yo les he enseñado, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. El verbo elegir implica una palabra de una riqueza de analogía muy variada y rica. Un dueto misterioso, Dios te elige y elegís a Dios. Elegir implica una acción, una designación, una capacidad de elegir, una alternativa, una disyuntiva y también un mecanismo. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, desde aquí está el árbol, hasta ven Señor Jesús. La palabra nos señala no solo la innata capacidad de elegir y de optar, sino las mismas opciones de los patriarcas, de los profetas. Hoy la Iglesia te llama, te nombra, te elige en un rito. Y dentro de un rato, cuando termine lo que les quiero decir o lo que les estoy diciendo, repetirás varias veces, estoy dispuesto. Sí, implica una elección, pero es una elección que es definitiva, inmutable, fundamental. Y aquí está tu familia y tu familia diocesana para acompañarte, para no dejarte bandear, para corregirte fraternalmente y para exigirte el reconocimiento de las propias culpas, exigírtelo fraternalmente, la acusación de uno mismo que se llama, para que no elijas solo, porque no se trata de eso, sino se te ordena sacerdote para que enseñes al pueblo a elegir, no para imponer esa elección, pero enseñar, que tu disponibilidad sea la del pueblo que estás llamado a apacentar, aquellos que te serán confiados. El Señor te llama a elecciones que han de incidir cualitativa y profundamente como fuerzas que orientarán la vida tuya y la de tu pueblo. Incluso los textos que llamamos, a vos te gusta la Biblia y esta palabra no te resulta rara, escatológicos al final de los sinópticos, señalan ciertos aspectos eternos de bien y destructivos. Las vírgenes prudentes y las necias, los talentos, el que lo esconde y el juicio final definitivo en esa especie de escenario de vengan benditos de mi Padre y allá. ¿Quiénes son los elegidos? Y también el Apocalipsis, que es revelación y no rompo todo, que es palabra final y definitiva y no el se pudrió todo, nos manifiesta y pone claramente que todo está listo, destrucción o nace algo definitivamente nuevo, porque Jesús, aquel que modela tu corazón, dice yo haré nuevas todas las cosas. Y este Jesús es principio y fin, centro de atracción, como lo recuerda el Cirio Pascual, alfa y omega, a él pertenecen el tiempo y la eternidad. Sí, Adán, has elegido a Cristo. Dios se hace hombre para que la nación, y no me refiero a Argentina, sino el pueblo de Dios, aunque también la Argentina, la humanidad se configure con Cristo, nuestro hermano. Sin olvidar que tu vida es elegida por Cristo para configurarla por Él, con Él y en Él. Y providencialmente, decía, te impulsa, invita y atrae a estas elecciones.
Las deja en tu corazón, decidí, pero ya son un don, porque es un don y una gracia que estés aquí. Las lecturas de hoy nos ayudan a intuir estas elecciones, que conservan la unidad del espíritu en el vínculo de la paz, un solo cuerpo, un solo espíritu, una esperanza, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre, pero se abre a la multiplicidad y diversidad de dones y carismas. La unidad en la diversidad no es una coalición estratégica que dura lo que un soplo, sino es sinodalidad, todos en un mismo camino. La primera elección es una elección que nos ayuda a repetirla de una manera nueva y original, Pedro y Pablo, la elección de Cristo. El entero edificio electoral se fundamenta sobre esta elección fundamental e ineludible, que es piedra de tropiezo para algunos o piedra fundamental para nosotros. Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Solo tú tienes palabras de vida eterna. Tú sabes todo, sabes que te amo. Pablo lo unirá todo en una frase que atraviesa nuestros corazones. Para mí, la vida es Cristo. En él se recapitula todo lo creado. Y como dirá también Pablo en la carta a los Efesios, de la cual leímos un texto, él es nuestra paz. No es fundamentalismo, es lo fundamental, que es otra cosa. Porque él es el buen pastor, el hermano, el amigo, en quien elegiste o eliges configurarte, quien te llama y elige para modelar tu corazón. La segunda elección que viene de la primera es la elección de una mujer sin nombre que nos ayuda también a elegir, la samaritana, la gracia. No eliges imitar a Cristo en una mímesis, dejarse el pelo largo, poner cara de estampita. Muchos pensamos que es eso, actitudes físicas de ese estilo. No hablo contra la piedad, pero me entendés. No, la gracia es el don de Dios, agua que salta hasta la vida eterna. La gracia es la que empapa y quita esa sed de un alma árida, desierta, sin agua. La que toca los deseos más íntimos del ser humano. La gracia que no es otra cosa que la amistad del Señor. Que perfecciona, que sana, que eleva, que es ya inicio de la vida eterna. Como decía Agustín, nos hiciste, Señor, para ti, y nuestro corazón no descansará hasta que no lo haga en ti. Qué curioso que la Gaudium et Spes, después de analizar el fenómeno del ateísmo sin ponerle etiquetas que muchos exigían que tuviera, este ismo, aquel ismo, abrazó a todos los ismos estériles del desierto y luego de analizar el fenómeno tan variado, complejo y aún en los que nos decimos religiosos, de ateísmo práctico, nociológico, metafísico, doctrinal, dirá esto: nos hiciste, Señor, para ti, y nuestro corazón estará inquieto hasta que no descanse en ti. Es el punto seguro porque define en la tierra el destino del hombre. Pablo lo dice mejor que yo, y sería bueno decir esta frase: irse por la gracia de Cristo soy lo que soy. La vida eterna. ¿En qué consiste? Que te conozcan a ti, Padre, y que conozcan a quien tú has enviado. Hemos sido creados para esa amistad, que es la santidad. Es la elección, decía, de la samaritana, de Nicodemo en medio de la noche, del hijo pródigo en la más bella parábola del Evangelio, de Magdalena que rompe su frasco para ungir los pies de Jesús y la casa se llena del perfume del amor y no del peso de la moneda de la traición. Somos piedras vivas, dirá Pedro en su carta. Somos templos de Dios, dirá Pablo en otra carta. Un santuario que invita a recibir la vida como viene. Un amor que se hace carne en cada dolor del pueblo. Lo decía el profeta y poeta Beato Enrique Angeleri. Está llamado a ser padre y amigo.
Y la gracia no es una energía anónima para mirarse al espejo y llenarse de maquillaje y de hacerse payaso de la historia. La gracia no es anónima, es Cristo que vive en vos y que está llamado a sembrar en los demás. La amistad significa amor benevolente, una vida que no se exige de los demás para uno como estamos acostumbrados. Amor benevolente significa preferir dar la vida de los demás. Benevolente significa el que quiere el bien del otro antes que el propio bien. Implica cierta semejanza o parentesco de almas, dirá Santo Tomás, porque en el fondo queremos y amamos lo mismo, aunque entendamos que el camino es distinto en cada uno. Por eso nos reunimos, reuniones de zona, reuniones de presbiterio, sinodalidad, asamblea. No es capricho, es tratar de discernir qué camino podemos caminar, valga la redundancia, para llegar a lo que queremos. E implica reciprocidad. Por eso la amistad no es sujeción obligada, sino comunicación de las cosas más profundas de mi Padre, dice Jesús. Por eso no los llamo servidores. El Salmo del Buen Pastor que hemos escuchado, bellamente cantado, nos dice: tu bondad y tu gracia me acompañan a lo largo de mi vida. Amistad no es amorcito estacional de verano. La tercera elección es una elección que Cristo mismo hizo. Él mismo lo eligió. Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Porque el agua de la gracia derramada en la persona y en los pueblos y naciones a través de los siglos, para que no se disperse y pueda ser auténtica y nadie se la apropie como capricho personal, se nos regala a través de una mediación visible y fuente. Cuerpo de Cristo, pueblo de Dios en la historia, la Iglesia. Así lo eligió Cristo, ya en el Monte de las Bienaventuranzas, en Cafarnaún, en Cesarea de Filipo, en el Calvario, en Pentecostés, con la efusión del Espíritu Santo. Tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y a Pablo, en una circunstancia distinta: ¿por qué me persigues? ¿A quién? ¿A quién estoy persiguiendo? A mí me estás persiguiendo cuando persigues a la iglesia, al pueblo. Este pueblo con un dinamismo centrífugo de los hechos de los apóstoles, el movimiento misionero, evangelizador, que surgió no sino en medio de discusiones, cuando Pedro bautiza a Cornelio, cuando Pablo viaja al encuentro de los paganos. Todos los que decían saber todo, decían no, por ahí no va la cosa. Pero el Espíritu Santo, que sabe más, dijo que sí. La iglesia de San Pablo VI, de San Juan Pablo II, de Benedicto, de Francisco, de sus viajes, de todos aquellos que hemos recibido la visita de Pedro. Desde Nerón hasta tantos puntos alejados del mundo, también hoy es perseguida, también en nuestra patria. Por supuesto, en modos sutiles, prolijos, elegantes, que no aparecen así en los portales, pero están implícitos. Fíjense esta semana, la culpa de todo, ¿quién la tiene? El Papa. ¿Y quién lo dice? El papanata de turno, el papa frita de turno, el paparula de turno. Digo para señalarme a uno por no decir a nadie. Es perseguida la iglesia. Ya dice la Escritura: heriré al pastor y se dispersarán las ovejas. Los que dicen, en realidad, provocan eso. Ella, la iglesia, es madre y maestra, fuente que a través de la Eucaristía y los canales sacramentales ofrece la gracia. Que ese sentido eclesial madure en tu vida, ya madura desde siembras fecundas que vienen de lejos y que a su vez generan nuevas simientes. El seminario, la pastoral cuando eras seminarista, el santuario de Luján, las misiones con tus hermanos seminaristas, y ahora se proyectan en las parroquias en las que estás trabajando, las que espero sirvas con generoso corazón, Sagrado Corazón, María Auxiliadora y lo que venga, la Acción Católica, los Hogares de Cristo, la Pastoral Social y Juvenil, una sola familia, la Iglesia. Que hagas tuyas las palabras de San Pablo VI. Me gusta repetirlas porque me hacen bien y nos hacen bien.
Puedo decir, refiriéndose a la Iglesia, que siempre la he amado. Fue su amor quien me sacó de mi mezquino y selvático egoísmo y me encaminó a su servicio. Y para ella, a la Iglesia, no para otra cosa, me parece haber vivido. Pero quisiera que ella lo supiese y que yo tuviera la fuerza de decírselo como una confidencia del corazón, que solo en el último momento de la vida se tiene el coraje de hacer, abarcándola en toda su historia, en su designio divino, en su destino final, en su compleja, total y unitaria composición, en su consistencia humana, imperfecta, en sus desdichas y sufrimientos, en sus debilidades y en las miserias de tantos hijos e hijas suyos, en sus aspectos menos simpáticos y en su esfuerzo perenne de fidelidad, amor, perfección, caridad. Quisiera abrazarla, saludarla, amarla y bendecirla. Y la última elección es la de los profetas. Ya ese ruido me indica que tengo que terminar. La liturgia tiene sus recursos para la elección de los profetas, la paz universal, la unidad y la promoción de los pueblos. Todavía no alcanzamos a comprender el fondo de la Laudato Si, de la Fratelli Tutti, que son encíclicas para todos los hombres de buena voluntad, no para consumo interno de un club. La unidad y la promoción de los pueblos implica una elección, la de Isaías. Sucederá al fin de los tiempos que la montaña de la casa del Señor será afianzada sobre la cumbre de las montañas y se elevará por encima de las colinas. Todas las naciones afluirán hacia ella y acudirán pueblos numerosos. Con sus espadas forjarán arados, con sus lanzas podaderas. No levantará la espada una nación contra otra, ni se adiestrarán para la guerra. Caminemos a la luz del Señor. Paz universal, liberación y promoción de los pueblos. Es una elección que es a la vez material y espiritual, que exige una política, una economía, una praxis cultural y social. En Nazaret, te recordarás, es el evangelio de la misa crismal. Hoy se ha cumplido esto que se leyó. Leamos y contemplemos cómo los sucesores de Pedro han desplegado la frase de Pablo en Efesios: Él es nuestra paz, con palabras y gestos, no solo con meros tratados, convenciones o acuerdos, aunque son necesarios. Ayudemos a orientar la política, que es la expresión más alta de la caridad, la economía, que consiste en multiplicar bienes, servicios para todos, como una ley de la casa. Ezequiel escribe en el destierro a los desterrados, usando la imagen del buen pastor como la paz. Hoy en día hay destrato, no solo destierro, hay destecho, hay destrabajo. Que tu ministerio ayude a iluminar evangélicamente política, economía, a los laicos que te rodeen, para que haya tierra, techo y trabajo para todos, para reunir en su propio suelo, su pastizal, aguas tranquilas, para reunirnos en el descanso, porque Él será el descanso, para vendar, curar y apacentar. Que seas y despliegues un pastor que conduzca, repare, guíe, busque, en una pastoral de la cercanía, de la compasión y de la ternura. Y no confundas firmeza y severidad, son como sinónimos, con maltrato, gritos y dedos apuntados a las narices, sino todas las manos para que nadie quede rezagado y para que sepas que tu pueblo también tiene su instinto de fe. Felicidades.